Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver tres conceptos importantes: calor específico, calor latente y por último veremos calor absorbido y cedido por los cuerpos. Bien, en primera instancia vamos a ver qué es el calor específico. Voy a usar mi puntero. Ay, no veo. Aquí está. Mi puntero. Perfecto. ¿Qué es el calor específico? Bueno, el calor específico lo podemos definir como la cantidad de energía calorífica que absorbe un cuerpo por unidad de masa, por lo cual elevará la temperatura promedio de este y esta se va a elevar a su vez a 1 °C. Bien, esta generalmente es la cantidad de energía en calorías o en joules necesaria para aumentar 1 °C 1 gramo de agua o 1 kg de agua, dependiendo, pues claro, del, ¿cómo se llama? De si usamos calorías o joules. Bien, el calor específico en pocas palabras es la cantidad de energía la cantidad de calorías que necesitamos para aumentar 1 gramo, 1 °C de cualquier masa, o cuántos joules necesitamos para aumentar 1 °Kelvin 1 kg. Bueno, para términos sencillos, usaremos el calor específico de calorías sobre gramo por grado centígrado. Entonces, tenemos una fórmula, que es el calor específico que se expresa por la letra Q, por la cantidad de masa, por el calor específico, que son todos estos valores, por delta T, o el cambio de temperatura. Y bueno, se observa como en un ejemplo de la siguiente manera. Vamos a determinar la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura de 3500 gramos de cobre de una temperatura de 20 grados a 100 grados centígrados. Bien, algo muy importante. La fórmula es Q es igual a masa por calor específico por delta T. Bien, la masa siempre va a estar en gramos, nunca en kilogramos, nunca en centigramos, nunca en libras, siempre en gramos. En este caso, tenemos que la masa es igual a 3500. Posteriormente, tenemos al calor específico del cobre, que pues es 0.093 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y posteriormente tenemos pues 80, debido a que la diferencia de temperatura entre 100 grados y 20 grados son 80 grados. Entonces multiplicamos todos estos valores y nos va a dar como resultado 26.040 calorías o 26.04 kilocalorías. Recordando que una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Luego veremos el calor latente. Lo podemos definir como la cantidad de calor necesario para cambiar el estado de la materia de cierta cantidad de sustancia. Es decir, cuánta energía se requiere únicamente para el cambio de fases. Si en el calor específico vimos que era necesario entender cuántos grados había que extenderse, aquí nada más es de que se genere un cambio de, ya sea de fusión o de vaporización. Y aquí, por ejemplo, podemos utilizar calorías sobre gramos sobre grado centígrado, o podemos utilizar kilojoules sobre kilogramo. Cualquiera de los dos queda. Pero generalmente, pues, el más común utilizado pues sería kilojoules sobre kilogramo. Y bien, en este caso, también Q, que es calor, es igual al calor latente por, dependiendo de la fase, sea fusión o vaporización, por masa. En este caso, la masa sí va en kilogramos. Por ejemplo, ¿cuánto calor se requerirá para fundir 20 kilogramos de cobre si se considera su temperatura de fusión? En este caso, tenemos que el calor es igual al punto de fusión, al calor latente de fusión del cobre, que es 214.
No, mentira. Este era plomo. Esto era plomo. Pero el problema me decía cobre y luego aquí pusieron el del plomo. Bueno, eso es el del plomo. Y sería 22.5 por 20 kilogramos. Por lo tanto sería 450 joules. Si nosotros tomáramos el del cobre, que es 214, sería 214 por 20. Nos daría un resultado aproximado de 2140, 4280 kilojoules. Entonces, eso es lo que necesitamos saber. Por último, el calor cedido y el calor obtenido de los cuerpos. Bien, si nosotros colocamos un cuerpo caliente junto a un cuerpo frío, va a transcurrir el tiempo y posteriormente ambos tendrán en algún punto la misma temperatura. Y cuando esto ocurre, se dice que se ha alcanzado un equilibrio térmico. Y conforme a la primera ley de la termodinámica, se menciona que el calor perdido es igual al calor ganado. Para términos simples, nosotros usaremos nada más mezclas de agua, pero se pueden utilizar para otro tipo de mezclas. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra fórmula, ya más extendidita, cuando tenemos, pues, ¿cómo se dice? Masas y temperaturas diferentes. Tenemos masa 1 por calor específico por temperatura 1 menos temperatura final, que es lo que no conocemos, es igual a masa 2 por calor específico por temperatura final menos temperatura 2. Recuerden que no conocemos esta temperatura, la temperatura final. Ahora, tenemos un ejemplo. Se tienen 300 gramos de agua a 80 grados centígrados y se combinan con 200 gramos de agua a 50 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura de esta mezcla? Bien, tenemos los datos. La primera masa del agua es de 300 gramos. La temperatura 1 es de 80. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado centígrado. Y posteriormente tenemos que la segunda cantidad de masa del agua es de 200 y la temperatura 2 de 50. Bien, posteriormente tenemos nuestra fórmula y hacemos las, ¿cómo se dice? Las sustituciones correspondientes. Tenemos 300, tenemos 1, 80 menos temperatura final, igual a 200 por 1 por temperatura final menos 40. Bien. Tenemos 300 por 1, 300. Y 200 por 1, 200. Luego, 300 por 80, 24,000. Y 300 por menos temperatura final será igual a menos 300 temperatura final. Tomen esto en consideración como si fuera una X. Luego tenemos 200 por 1 es igual a 200. 200 por temperatura final es igual a 200 temperatura final. Y 200 por 40, por menos 40 es igual a menos 8,000. Luego, 24,000 está sumando, pasaría restando. Y 200 de temperatura final está sumando, pasa restando. Lo que nos da menos 300 temperatura final, menos 200 temperatura final. Y nos da igual a menos 8,000, menos 24,000. Nos da entonces menos 500 es igual, menos 500 temperatura final es igual a menos 32,000. Este menos 500 está multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo tanto, la temperatura final es igual a menos 32,000 sobre 500. Por lo tanto, la temperatura final es igual a 64. Es un, ¿cómo se dice? Un procedimiento bastante largo, pero es bastante preciso. Y si necesitan volverlo a ver, por favor, véanlo y reléanlo las veces necesarias. Bueno, con esto termino el video de hoy. No sin antes agradecerles que me hayan visto si llegaron hasta aquí. Que se den like, que se suscriban si el video les gustó, si fue de su apoyo. Y pues nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye.